Dios habla a través de sus siervos, y su siervo principal es Jesucristo. Aquí vemos a los demás siervos de Dios que hablaron conforme al Espíritu Santo. Actualidad mundial, año 2025 como medio de referencia. El mundo en la actualidad. Y por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Jesucristo nació, predicó, murió y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios después de ofrecer una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados del mundo. Hay pastores de Dios y pastores del diablo, dice la palabra escrita. Con la muerte de Jesucristo terminaron los sacrificios que los humanos hacían por sus pecados en la antigüedad. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. A Dios ahora hay que hacerle sacrificios espirituales, aceptables, predicar el Evangelio, ayudar a los demás, a los más necesitados y vulnerables, y ser ejemplo de buena conducta ante Dios y el mundo. El hecho de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. En el nuevo pacto de Jesucristo están contemplados estos dos mandamientos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres en uno. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Por eso vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dijo Jesucristo. Jehová Dios dijo, ¿para qué me sirven la multitud de sus sacrificios? Estoy hastiado de holocaustos. No me traiga más vanas ofrendas. Sus holocaustos no son aceptables, ni sus sacrificios me agradan ya. Enviaré a mi hijo a la tierra para que haga mi voluntad. El diezmo se pagaba anualmente, no como lo hacen la mayoría de los pastores hoy en día, año 2025. El diezmo se pagaba anualmente en la antigüedad, no como lo hacen la mayoría de los pastores hoy en día, año 2025. Deberás separar el diezmo de tus cosechas. Ya no hay cosechas, ahora que se brega con dinero, porque los pastores han hecho eso. La 10ª parte de todo lo que coseches cada año, era anual. Algunos pastores han cambiado los tiempos y las edades y cobran el diezmo a los creyentes mensualmente como si fueran empleados suyos, dice la palabra. También al fin de cada 3 años se pagaba el diezmo de los productos del año y se guardaba en las ciudades. También cuando el templo quedaba lejos de las ciudades y lejos del templo, vendían los productos del diezmo y con el dinero obtenido compraban otra vez productos y lo presentaban como diezmo en el templo. Y eso quedó atrás. Antes de morir en la cruz, Jesucristo dejaba que el pueblo pagara diezmos, pero después de su sacrificio en la cruz se terminó el hecho de pagar el diezmo. Él dijo, todo se ha cumplido, consumado es. Ahí quedó el diezmo. Padre, he acabado tu obra. El mundo actual 2025 está lleno de bestias humanas, con camisa y pantalón, blusa y falda, varón y hembras, dice la palabra de Dios en la actualidad. Antes del sacrificio de Jesucristo, Él estaba bajo la ley. Antes de su sacrificio en la cruz, Él estaba bajo la ley. Él reprendió a los fariseos porque se jactaban del pago del diezmo. Yo pago diezmo de todo lo que yo poseo. Y Jesucristo le dijo que esto era necesario hacer hasta ese momento, antes de que Jesucristo hiciera el sacrificio. Pero ustedes han dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso fue antes del sacrificio. El diezmo era también para los pobres en la antigüedad. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero,
darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Comerán y se saciarán. Muchos pastores infunden miedo a los creyentes, diciéndole que es pecado no pagar el diezmo de su salario mensual. Y dice que le están robando a Dios, y quien le está robando a Dios es el pastor. ¿Qué cosa tiene la vida? A Dios y al prójimo. Cada creyente debe dar como ofrenda, no como diezmo, lo que propuso en su corazón, según haya prosperado. No lo puede hacer, no lo debe hacer con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay que hacerlo de todo corazón. Eso sí es pecado. Dar una ofrenda con mala gana, de mala voluntad, forzado, así enojado, eso sí es un pecado tremendo, eso sí es malo. Porque lo está haciendo con amargura del corazón, no por amor, ni libre ni espontáneamente. La carga de Jesucristo es ligera. Sin embargo, hay pastores que imponen cargas pesadas a los creyentes, difícil de llevar, tal como es el diezmo mensual del salario bruto del trabajador. A veces esos trabajadores no tienen ni para pagar la casa y tienen que buscar dinero prestado para pagar el diezmo a los pastores. Los pastores hacen sus obras, la mayoría, para ser vistos por los hombres y ganar fama. No impongan ninguna carga más que las cosas necesarias. Un apóstol dijo, tuve necesidad y a ninguno fui carga. ¿Por qué un pastor tiene que ser carga para los creyentes? Me guardé de no ser gravosos a ustedes. Ellos me dieron, no porque yo le exigiera, sino que me lo dieron de buena voluntad. Así como la circuncisión fue eliminada entre los creyentes, así el diezmo también fue eliminado por Jesucristo en la cruz. En este año 2025, a los niños de los cristianos no se le practica la circuncisión. ¿Por qué? Porque ya eso quedó atrás. Hay otro tipo de circuncisión que es la espiritual a través de Jesucristo. En Jesucristo también ya fuimos circuncidados. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu, a través de Jesucristo. Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los impíos quieren esos atributos de Jesucristo. Cada cual se apartó por su lugar haciendo su propia voluntad. Un apóstol recomendó que no dejen de congregarse, reunirse, porque dos es más que uno. La unión hace la fuerza. En Cristo Jesús. Amén. Esto es una exhortación, no una obligación. Para el congregarse es muy importante, pero no es para la salvación, lo necesario y exclusivamente. Muchos pastores aprovechan este mensaje para atraer clientes a sus iglesias, porque de creyente ha pasado a cliente ahora en la actualidad 2025, en la gran mayoría. Solamente queda un remanente que no lo hace. O sea, ellos tratan de buscar clientes, les proporcionan, que les proporcionen muchos beneficios, diezmos. O sea, esos beneficios yo le llaman bendiciones. Lo que ellos le quitan a los creyentes, para ellos, para los pastores, le llaman que es una bendición que Dios le está dando a ellos. Oye, ¿cómo utilizan el nombre de Dios en vano? Ellos le aumentan los diezmos, las ofrendas, y se les olvida que Jesucristo que dijo que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él también. No solamente en la iglesia como templo o edificio físico. El que me oyera habitará confiadamente y vivirá para siempre. Muestren por la buena conducta sus obras. Sean ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Enemigos de Jesucristo, por omisión. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesucristo. En estos tiempos, el mundo estará confundido a causa del bramido del mar, entiéndase los maremotos o tsunamis. En este año 2025 existen 7 causas principales de los terremotos o temblores de tierra. Primero, Jehová Dios cuando visita la tierra tiembla. Jesucristo cuando visita también tiembla. El Espíritu Santo tiembla la tierra. Los ángeles de Dios cuando visitan hace temblar la tierra. El diablo hace temblar al mundo y a la tierra también.
los demonios hacen lo mismo. Y los hombres inicuos también creando bombas, guerra y demás diabluras. Hay de los que están arruinando la tierra, dice la palabra de Dios. Antes de la segunda venida de Jesucristo se espera un terremoto de 12.5 grados en la escala de Richter. La tierra temblará como un borracho, dice la palabra. Hipócrita, saca primero la jabía que está en tu ojo y luego saca la de tu prójimo. Jesucristo de los judíos y gentiles derribó la pared intermedia de separación, haciendo un solo pueblo, con su sacrificio en la cruz. El velo del templo se rasgó en dos para dar entrada a la salvación de los gentiles. Solamente los escogidos de Dios podrán comer cosas mortíferas y no les hará daño. Podrán ellos resucitar muertos, sanar enfermos, echar demonios fuera, etcétera, etcétera. Dice aquí, lo que ellos hagan en la tierra será aceptado en el cielo. Solamente ellos. El pastor que invente hacer eso, ahí mismo fracasa. Que se envenene para ver si es verdad, es un pastor verdadero. Eso solamente los escogidos, eso no lo puede hacer cualquiera. En este 2025 alguien se pregunta, ¿dónde están las vestiduras sagradas de los pastores de hoy? O sea, y el famoso Urim y Tumim. O sea, hoy vemos a los pastores con un traje y una corbata, o una camisa y una corbata. No usan esa vestidura que utilizaban los sacerdotes, vestiduras sagradas en el Antiguo Testamento. Ellos ahora con una corbata y un saco son como un empleado de un banco o del gobierno. Alguien se pregunta, ¿un pastor es un sacerdote en estos tiempos, 2025? ¿Dónde está el efod de oro, el pectoral, el manto, la túnica bendita y la túnica vendada, la mitra y el cinturón? Todo eso ya fue eliminado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo pasado ya pasó y todo lo que viene es nuevo, el nuevo pacto de Jesucristo. Los pastores no usan eso, pero sí los diezmos, el dinero mensual del salario bruto de los creyentes, eso no lo quitan ellos. Escogen lo que les conviene, pero se les olvida que por todas esas diabluras Dios los juzgará. Los 144,000 escogidos no sufrirán daño de la segunda muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El chismoso aparta a los mejores amigos. Donde no hay chisme, acaba la contienda. La iglesia de Jesucristo, muchos lo han hecho cuevas de ladrones, dice la palabra de Dios. Apacienten la grey de Dios, cuidando de ella, no viviendo de ella, como hacen muchos pastores en este año 2025 en adelante. No lo hagan por fuerza, exigiendo diezmos y ofrendas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con buena voluntad, cumpliendo la palabra de Dios. Jesucristo envió sus discípulos, pero también Jesucristo anuló el acta de los decretos que había en contra de los seres humanos y la quitó y la clavó en la cruz del Calvario para rescatarnos del pecado. No hay más sacrificio por los pecados, solamente a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Año 2025. Algunos pastores se han apartado en pos de Satanás. Pablo, que antes había perseguido a los cristianos, fue apartado para el Evangelio de Dios. El rostro de Dios está contra aquellos que hacen el mal. Apártate del mal y haz el bien. Aquí vemos una representación gráfica de cómo está el mundo actual. Cómo el diablo está engañando a las naciones, poniendo a los hombres a maltratar a las mujeres, a sus esposas, guerras y rumores de guerras, donde quiera, atacando contra el pueblo de Dios, Israel. Esta es la actualidad mundial. Mira cómo están los niños sufriendo, porque el diablo ese es quien incita a la guerra. Tú ves, mira ahí, provocando la guerra. Jesucristo es la paz y el diablo es la guerra. Mira ahí. Eso es la actualidad mundial. Y ahí viene el feminicidio. El hombre maltratando a las mujeres. Mira ahí. Todas las naciones en contra de Israel. Así que llegamos al final. Es necesario seguir a Cristo y no a los falsos pastores. Finish.